Hay leyendas que se cuentan en voz baja, historias que se aferran a los pueblos como la niebla a los arroyos. Hoy vamos a hablar de una de ellas, una que advierte sobre las aguas que no devuelven tu reflejo, sino algo mucho más antiguo y siniestro. Esta es la historia del arroyo Arazá. Todo comienza en una noche de 1998. Imaginen la escena. Un camino rural, un viejo auto detenido y 3 adolescentes buscando una aventura. Mauricio, Damián y Lucía, armados con linternas y una cámara de video, querían poner a prueba el mito local. Querían ser famosos, grabar un fantasma, algo que los sacara de la monotonía. Lucía, sin embargo, sentía un escalofrío que no era por el frío de la noche. Su abuela siempre le había advertido: en el Arazá, el agua no refleja lo que está arriba, sino lo que está esperando abajo. Era una frase que sonaba a superstición, a cuento de viejas, pero en la oscuridad, rodeados solo por el croar de las ranas, sus palabras cobraron un peso aterrador. La leyenda era clara. Para invocar lo que sea que habitara en esas aguas, debían pronunciar sus nombres 3 veces. Mauricio, valiente o quizás ingenuo, fue el primero. Acercó la cámara al borde del agua y comenzó el ritual, su voz apenas un susurro en la noche. Mauricio, Mauricio, Maurí. No pudo terminar. Un sonido extraño, un chapoteo ahogado, rompió el silencio. El agua, antes quieta como un espejo negro, comenzó a ondularse sin que soplara ni una brisa. El miedo se apoderó del grupo. Lucía, temblando, apuntó su linterna hacia la superficie y entonces lo vieron. Emergiendo lentamente de la oscuridad líquida, una mano pálida, casi translúcida, que se aferró con fuerza a la orilla de barro. El grito de Lucía desgarró la noche. La cámara de video cayó al suelo, su lente capturando imágenes distorsionadas, caóticas. Mientras el pánico se desataba, se escuchó una última advertencia desesperada, la voz de Lucía perdiéndose en la distancia: «No mires, Mauricio». Y después, solo oscuridad y el zumbido de la cinta. 25 años después, saltamos a 2023, a un moderno departamento de televisión. Aquí conocemos a Sofía, una periodista especializada en lo paranormal. Sofía es escéptica, pero curiosa, siempre en busca de la verdad detrás de los mitos. Un día, revisando archivos olvidados, encuentra una caja polvorienta con una etiqueta escrita a mano: Caso Arazá, 1998. Dentro, una vieja cinta VHS. Intrigada, la coloca en un reproductor. En la pantalla aparecen los rostros jóvenes de Mauricio, Damián y Lucía. Se escuchan sus risas nerviosas, la emoción de la aventura. Pero la alegría dura poco. La imagen se distorsiona, se escucha un silbido metálico y luego el inconfundible sonido del agua agitándose. Sofía pausa la imagen. En el último cuadro visible antes del corte a negro se distingue algo. Una sombra, una figura erguida en medio del arroyo. No era un reflejo, no era una rama, era algo o alguien que estaba allí, en el agua, con ellos. Para Sofía esto ya no era una simple leyenda, era una investigación. Empacó su equipo, miró a su camarógrafo y dijo con una determinación que ocultaba un naciente temor: «Vamos al norte, quiero ver ese arroyo con mis propios ojos». La noche en el paso del Arazá era distinta a cualquier otra. La luna llena colgaba en el cielo, su luz plateada bañando un paisaje de quietud absoluta. El agua del arroyo era un espejo perfecto, tan inmóvil que parecía sólido. Sofía, profesional y metódica, comenzó a instalar su equipo. Una cámara térmica, micrófonos sensibles y un dron para obtener una vista aérea. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. Mientras el dron se elevaba, la voz en off de Sofía resonaba en su mente:
casi como una premonición. Dicen que el reflejo te devuelve lo que perdiste, pero el Arazá no devuelve nada, solo roba. Una frase que había leído en un viejo recorte de periódico sobre el caso. Miró el monitor que transmitía la imagen del dron. Se veía a sí misma de espaldas, una pequeña figura en la inmensidad de la noche. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. En el reflejo del agua, su figura no estaba de espaldas. Estaba de frente, mirándola. Una copia idéntica a ella, pero dentro del arroyo. Y entonces, ante sus ojos atónitos, el reflejo levantó una mano, saludándola desde las profundidades. Un instante antes que ella misma pudiera reaccionar. Sofía se giró de golpe, el corazón desbocado. No había nadie. Estaba completamente sola. El pánico comenzó a invadirla, pero su instinto de periodista fue más fuerte. Tenía que analizar las grabaciones, tenía que entender qué acababa de presenciar. De vuelta en el estudio de edición, en la soledad de la madrugada, Sofía revisaba el material una y otra vez. Las imágenes del dron eran claras. Su reflejo se movía de forma independiente. No era un truco de la luz, era real. Pero lo más escalofriante estaba en el audio. Al limpiar el sonido de fondo, filtrando el viento y los ruidos ambientales, una voz emergió. Una voz infantil, casi un susurro melódico que parecía salir de la propia grabación del arroyo. «Vení, mirá conmigo». Con manos temblorosas, rebobinó el audio. La voz estaba ahí, repitiéndose, una invitación macabra desde el otro lado. De repente, el monitor de edición parpadeó. Por un segundo, su propio rostro apareció en la pantalla, pero alterado. Sus ojos estaban en blanco, vacíos, y una sonrisa antinatural, invertida, se dibujaba en sus labios. «Esto no puede ser real», susurró, el terror apoderándose de ella. El reflejo en la pantalla parpadeó de nuevo, pero esta vez, sus movimientos ya no imitaban los de Sofía. Estaba vivo. Le sonrió. Y entonces, desde el interior del monitor, esa otra Sofía golpeó el cristal. Un golpe sordo, imposible. El vidrio se agrietó frente a sus ojos. Sofía lanzó un grito ahogado por el terror y la incredulidad, y la pantalla se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. A la mañana siguiente, el estudio de edición es una escena policial. Los oficiales revisan el lugar, perplejos. Todo el equipo de grabación está intacto, perfectamente ordenado, pero no hay rastro de Sofía. Ha desaparecido sin dejar huella. El único indicio es el monitor de su computadora, que se ha vuelto a encender solo. En la pantalla, una imagen en vivo del arroyo Arazá, cubierto por su eterna neblina. Y entonces, del parlante de la computadora, surge una voz suave, una voz que los presentes reconocen como la de Sofía, pero cambiada, carente de emoción. Ahora somos 3 de nuevo. La cámara, o lo que sea que esté filmando desde el arroyo, se enfoca en el agua. La superficie se ondula suavemente y 3 reflejos emergen de la oscuridad. 3 rostros pálidos, fantasmales, que miran directamente a través de la pantalla, hacia nosotros. Uno de ellos, el de Sofía, esboza una leve sonrisa. La imagen se corta a negro, pero el sonido del arroyo continúa, y si prestan mucha atención, casi pueden oír un último susurro, una invitación final que flota en el aire. «Mira, conmigo». La leyenda del Arazá nos recuerda que hay lugares donde las leyes de la física se rompen, donde nuestros propios reflejos pueden convertirse en nuestros peores enemigos. Quizás algunas historias no deberían ser investigadas. Quizás algunas aguas es mejor no agitarlas nunca. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.